ustedes? En esta ocasión lo que quiero hacer es tratar de explicar un poquito más la parte de tablas de verdad, porque he visto que a muchos se les complica. Entonces vamos a comenzar ahorita con una explicación básica, sencilla de cómo está conformada y por qué el manejo de variables, al igual que la parte del not, el land y el or, ¿de acuerdo? En este caso tengo una tabla de verdad bastante sencilla, básica. En este caso consta de dos columnas o en este caso dos variables, ¿de acuerdo? Nosotros lo vamos a trabajar así, como tal no es un término que todos utilicemos, pero nosotros lo vamos a trabajar de esa forma porque estamos más familiarizados a ella. En este caso tenemos las variables a y b. Podemos notar que del otro lado tenemos a', b'. Esta parte de aquí donde tenemos AB es una forma en la cual estamos indicando que es un AND, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos el signo más, estamos indicando que es un OR. Entonces, cuando hablamos de primas, acuérdense que estamos hablando de NOT. Cuando se ven así juntas las variables, estamos hablando de un AND. Y cuando estamos hablando con un más o estamos viendo un más, estamos hablando del OR, ¿de acuerdo? En este caso, como son dos variables, vamos a trabajar con todas las posibilidades. Recordemos las clases de binario. El primer número en binario sería el número 0. El siguiente número, en este caso, sería el 1. Es como está conformado, en este caso, la secuencia binaria. Pero en decimal nosotros trabajamos el 2 y el 3, ¿no? Pero con dos variables, ¿por qué decimos que solamente vamos a llegar hasta el 3? Son 2 bits los que se van a trabajar. El número 0 en binario sería 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? El número 1 en binario sería 0, 1. ¿Ok? El número 2 en binario sería 1, 0. Y el número 3 en binario sería 1, 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón estamos haciendo eso? Recuerda que la primera columna del lado derecho está conformada por el 1, el segundo valor es el 2. Entonces, el 0 debería ser 0, 0. El número 1 solamente se encuentra conformada por la columna número 1. El número 2, en efecto, sería el número 2. Y por supuesto, el número 3 es la suma del número 2 más el número 1. Por esa razón es que ambos estados lógicos se encuentran en 1. Normalmente, mientras más variables tengamos, mayor va a ser la cantidad de combinaciones que podamos realizar. Por ejemplo, de este lado nosotros tenemos A, B, C, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, el primer número sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos? El número 0 ahora lo vamos a trabajar con tres variables, ¿de acuerdo? Como les había comentado, mientras mayor sea la cantidad de bits o variables que vayamos a trabajar, entonces mayor va a ser la secuencia. En este caso, se duplican, ¿de acuerdo? Si aquí fueron un total de 4 combinaciones, aquí deben ser un total de 8. Observamos, son 8 combinaciones, a pesar de que es del 0 al 7, por supuesto. Entonces, el número 0 sería este. El número 1, por supuesto que sería ese valor. Recuerda que mientras más variables, aquí sería el 1, 2 y aquí sería ahora el 4. ¿Estamos? Entonces, el número 2 sería 0, 1, 0. El número 3, 0, 1, 1. El número 4, 1, 0, 0. El número 5 está conformado por el 4, por el 1. El otro valor sería 0. El número 6 sería el 1, perdón, el número 4. El número 2 sería el 6 y por supuesto sería un 0. Y el número 7 sería conformado por el 4, el 2 y el 1. ¿Estamos? Como podemos notar, aquí, dependiendo de la cantidad de variables que nosotros estemos trabajando, debemos llegar a que todos estén en unos. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, esa sería una de las primeras condiciones al momento de trabajar una tabla de verdad. No es necesario que siempre se llegue al 1, pero en estos ejercicios lo vamos a trabajar así, ¿de acuerdo? A menos de que se les indique lo contrario, pero por el momento vamos a quedarnos con esto. Ahora, eso es para la tabla de verdad. El siguiente paso, tenemos A' y B', ¿de acuerdo? O podemos decirlo negado. Quiero aclarar que aquí no quiere decir que prima o negada debe ser siempre 0, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si A vale 0, A' debe ser lo contrario, en este caso un 1, ¿de acuerdo? Nuevamente A en el siguiente estado es 0, entonces aquí debe ser 1.
Si aquí A es 1, pues A' debe ser 0. Nuevamente A es 1, entonces A' debe ser 0. Vamos ahora con B, con esta parte de aquí, ¿de acuerdo? A en el primer estado sería 0, vamos a cambiarlo a 1. En el siguiente estado es 1, entonces debería ser 0. En el siguiente estado es 1, perdón, 0, debe ser entonces 1 en prima. Y tenemos que B es 1, de este lado debe ser 0. ¿Ok? Entonces, estas son las combinaciones para el NOT. Recuerda entonces que siempre son lo contrario. No siempre va a ser 0. Obviamente eso ya sería un error. Nosotros vamos a trabajarlo como que es lo contrario, ¿de acuerdo? Vamos con el AND. Ahora veamos aquí una combinación. Tenemos una combinación de AND entre A y B. Según lo que nos dicen las conjeturas lógicas, AND de dos variables, ambos estados deben ser forzosamente 1 para que la salida sea 1. En este caso son ceros, por supuesto que la salida va a ser 0. Aquí tenemos una combinación de 0 y 1, entonces nuestra salida debe ser 0. ¿Por qué razón? Repito, para que se cumpla la condición, ambos deben ser unos. En este caso, 1, 0, misma situación que la de arriba, no se cumple la condición. Y tenemos ahora sí en la parte de abajo, 1 y 1. Esto quiere decir que aquí sí se cumple, ¿de acuerdo? Ahora el OR. El OR es algo parecido al AND, solamente que se aplica esa condición, pero ahora con los ceros, ¿sale? Entonces, un OR me está indicando que siempre va a ser 0, siempre y cuando toda la combinación de todas las variables sean 0. En este caso, 0 y 0 me debe dar, aquí sí se cumple, es 0. Aquí 0 y 1 no se cumple, entonces me debe dar 1. 1 y 0 debe ser 1. Y 1 y 1, por supuesto, va a ser 1. Entonces notemos que aquí las cosas cambian. En el AND todos deben ser 1 para que la salida sea 1. Y en el OR todos deben ser 0 para que la salida sea 0. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de aplicar esto en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Una tabla un poquito más, en este caso, elaborada. Vamos a hacer lo mismo. Notemos que aquí tenemos A', B' y C'. Entonces, en este caso, noto que en A tenemos las cuatro primeras son ceros. Entonces, si es prima, las primeras cuatro deben ser 1. Aquí nuevamente tenemos que A sería número 1. Entonces, A' debe ser 0. ¿Ok? Vamos con el siguiente. B'. Noto que los primeros llevan una secuencia, ¿eh? ¿Qué crees que aquí llevan una secuencia de 4, luego 2 y luego 1? Entonces es fácil deducir esta parte. Si aquí son dos ceros, entonces aquí sería 1, 1. La siguiente secuencia es 0, 0, 1, 1, 0, 0. Entonces nota que siempre va a ser así, ¿eh? Se van, en este caso, haciendo múltiplos de 2. Ahora aquí son dos unos, deben ser dos ceros, aquí deben ser dos ceros, aquí deben ser dos unos, aquí dos unos, aquí deben ser dos ceros. Para C', aquí es de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Por ende, aquí va a ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0. ¿Okay? Entonces, como tal, ya tenemos esta secuencia. Ya hemos obtenido todas las primas. ¿Okay? Tenemos, misma situación, una combinación, un AND de A y B. El AND me está diciendo que todos deben ser unos para que la salida sea 1. Como podemos notar, en el AND, estas primeras cuatro posibilidades no se van a cumplir. ¿Por qué razón? Porque el simple hecho de que los primeros sean ceros, obviamente la salida va a ser 0. Entonces deducimos rápidamente que los primeros van a ser ceros. Noto inmediatamente también en las siguientes dos secuencias que hay una combinación de 1, 0, 1, 0. Entonces, por ende, aquí de igual forma va a ser 0, 0. Las últimas dos en esas combinaciones, en efecto, son unos. Entonces, aquí sí se cumple esa condición en el AND de A y B. ¿Ok? Pero notamos del otro lado que hay otro AND, pero en este caso es para las negadas. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado porque a veces es un poco más engorroso esta parte, ¿no? Veamos. A y B, pero son primas. Noto que las primeras dos
son unos. Entonces, en efecto, aquí sí se cumplen esas condiciones en estas dos primeras. Aquí hay un 0, entonces no se va a cumplir. Aquí hay otro 0, no se cumple. Aquí nuevamente no se va a cumplir. No se cumple, no se cumple y no se cumple. Entonces quiere decir que todas las demás van a ser 0. ¿Ok? En el OR, aquí es donde empieza a haber un poquito más de complejidad porque estamos combinando una A, en este caso podemos decirlo como positiva, y tenemos el otro negativo o primo. Entonces, veamos, A es 0. Aquí podemos deducir que como las primeras 4 van a ser ceros, no importa que del otro lado todos sean unos, porque a final de cuentas ambas deben ser 1, ¿no? Pero, ¿qué crees? Aquí hay un detalle, no es AND, es OR, ¿ok? Entonces el OR, ¿qué nos está diciendo? Se supone que en el OR todos deben ser ceros, ¿para qué? Para que la salida sea 0. Entonces aquí cambian las cosas y es donde vi que muchos estaban en este caso equivocando, ¿ok? 0 y 1 me va a dar 1. ¿Por qué razón? Porque en el OR, con que 1 sea 1, ya, la salida va a ser 1, ¿ok? Entonces aquí tenemos 0, aquí 1, 0, 1, 0, 1. Hasta este punto, todos estos son unos. Vamos con la otra secuencia. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. De hecho, aquí podemos notarlo, ya todos estos son unos, entonces por defecto todos van a ser unos. ¿Ok? Esa es una de las condiciones con la parte del OR. ¿Ok? Ahora, importante. Aquí nos está diciendo que tenemos un OR de AB, AB, A', B' y A', B'. ¿Ok? Y de hecho, aquí esta parte debería ser A OR A'. Normalmente se puede decir que aplicamos conocimientos de aritmética básica como signos de agrupación. Lo que quiere decir aquí es que estamos agrupando, mira, tenemos AB, que es esta de aquí, tenemos también A', B', que es esta de aquí, y tenemos de este lado A OR A'. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, son estas tres combinaciones en las que estamos trabajando. El detalle es el siguiente, que es, ¿qué cosa? Un OR, ¿de acuerdo? De hecho, son dos OR. Entonces son las combinaciones. A pesar de que hasta este punto hemos trabajado solamente con dos combinaciones, aquí hay tres, ¿de acuerdo? Es este resultado, este otro y este otro. Entonces, el OR me está diciendo que con que uno sea 1, la salida va a ser 1. Con esta columna ya no me interesan todos los demás. ¿Por qué razón? Porque aquí hay un 1. Entonces, con que simplemente haya un 1, todo va a ser 1. Entonces aquí, por ende, todas las salidas va a ser 1. ¿Ok? Suponiendo entonces que a lo mejor en algún caso hipotético aquí me hubiese dado un 0, de este lado vamos a tener un 0. ¿Ok? Pero eso solamente sería si las tres variables, en este caso estas tres columnas, hubiesen dado 0, cosa que no pasó. Por esas razones que todas las salidas son 1. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí esta pequeña explicación. Espero que haya quedado un poquito más claro esa parte. Eh, Más adelante, en otro video, vamos a tratar de trabajar con la parte de una función lógica, porque de hecho esto sería una función lógica. El detalle es ahora pasarla a un circuito, pero antes de eso hay que trabajar el mapa de Carnot, otro tema que a muchos de ustedes se les complicó. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa, pues ya saben, pueden dejarme algún comentario por ahí, me pueden contactar, de todos modos, así que no hay ningún problema. ¿Ok? Les pasaré también este archivo para que lo puedan visualizar y puedan de alguna forma hacerle alguna modificación o como ustedes gusten, ¿de acuerdo? Saludos a todos.